Bueno, seguimos aquí en este segundo bloque hablando de la tapa del Time dedicada al presidente Javier Milei. Fue tapa de esta revista estadounidense que lo llamó el radical que sacude al mundo. En esta edición de la publicación describe al presidente argentino como el mandatario de un país que es un caso testigo en el mundo. La nota estuvo a cargo de la periodista Vera Bergengren, que ya lo había incluido en la lista de los 100 personajes más influyentes del mundo. De hecho, la revista también sumó alertas de acuerdo a las medidas económicas que se están tomando. Por ejemplo, también se comentó sobre el poder que tiene su hermana en el gobierno e indicaron que, según Milei, sus perros son sus estrategas. Vamos a repasar algunos pasajes de la entrevista. En uno de sus párrafos se destaca que, si bien Milei prometió que la casta política sería la más afectada, sus medidas de austeridad han golpeado a los argentinos comunes y corrientes. Pero además, en la entrevista, también se hace referencia a que es posible que a Milei se le esté acabando el tiempo antes de que su apoyo popular empiece a desmoronarse. En este contexto, por supuesto, y además en una noche en la que hay muchas versiones, quiero saludar a Carlos Campolongo, que es analista político y un querido colega, por cierto. Hola, Carlos, buenas noches. Gracias por este ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas? Bien, bien, bien. Aquí estoy. No sé si, porque yo no me veo, así que no sé si estoy sesgado o me estás viendo bien. Bueno, vos corregime. Bueno, tendrías que apartarte un poquito de la cámara. En principio te estoy escuchando muy bien. Y en este sentido, mientras vos buscas tu ubicación, quiero preguntarte, Carlos, en una noche con muchas versiones, una primera mirada a propósito de la forma en la que la revista Time presenta al presidente argentino. Un huracán en el exterior, algo que revoluciona, pero con este contexto en la Argentina. Carlos. Carlos, ¿me escuchas bien? Ahora te escucho. Me preguntabas, vamos al rollo. Bueno, entonces te repito la pregunta. ¿Qué mirada le das a la nota de Time, que por un lado lo pone como un personaje internacional, allí The Radical, el radical, pero por el otro lado le marca tiempos de lo que ocurre en la política interna, la influencia de la hermana Karina, el tema de cuánto tiempo va a tener el respaldo popular si el impacto de las medidas económicas no recompone? La nota la leí. Bueno, ¿tu mirada? Mira, yo te digo, en primer lugar, hoy el Time, la revista Time, no es el Time de hace 30 años, inclusive tiene su versión digital, así que la circulación no es la misma. Estoy refiriéndome a la importancia, no menoscabo el medio, por supuesto. La segunda cuestión te diría, me preguntaba, ¿y por qué? Bueno, fue para mí, no lo conozco, pero deduzco, una decisión editorial. ¿Basada en qué? Hay muchos argentinos que aparecieron en la tapa del Time. Así es. Ahora, yo lo concentraría en el tema de el interés por la extravagancia. Es decir, el subtítulo marca más o menos eso. El radical que pone ahí, algunos lo interpretaron como que le decía radical en el sentido argentino, ¿no? Obviamente que es otra cosa para los Estados Unidos de América. O sea, la decisión editorial es puramente, digamos, por el interés que despierta la personalidad del presidente de la nación. ¿El interés como personaje, o el interés de lo que puede generar como influencia en el mundo político de lo que es la derecha, o lo que puede implicar para la Argentina y la región? Bueno, no nos creamos el centro del mundo. No. Te diría que es interesante, por eso te decía, la Argentina con diversos personajes, desde Messi, el Papa, han aparecido muchas veces, no es la primera vez que aparece. Ahora,
esta noción, que es una concepción, digamos, de por qué se elige editorialmente para un periódico que tiene el alcance que tiene el Time, bueno, simplemente el interés, por eso te decía, por una personalidad extravagante. Ahora, de decir que allí uno puede colegir, que puede ser el emblema que él mismo se autopercibe, anoche lo dijo, bueno, es lo mismo que cuando habla sobre la inflación, que realmente dice que es la baja más grandiosa en el mundo. Bueno, es su tipo de personalidad. Lo que sí habría que recomendarle que si va a hablar de historia argentina y sobre todo a una publicación extranjera, yo te diría que no use lo que usábamos en el colegio secundario nosotros, que era el resumen Lerú. La propia, que ya con eso tratábamos de zafar de los exámenes, la propia periodista le dice de alguna manera, congratulándolo, porque él se jacta de que resumió 200 años de historia argentina en 5 segundos. Bueno, en esa historia argentina hay una serie de contradicciones y cuestiones que están muy en discusión. Pero bueno, ustedes no me llaman por eso, no lo voy a... Pero es una nota, te diría, que es para el interés de este personaje extravagante, nada más. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. En 6 meses hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y Donald Trump va a volver a ser candidato. ¿Puede ser que Time, a la hora de entrevistar a Milei, vea una imagen distorsionada de Trump en este personaje, en el presidente argentino? Si Biden lo ve así, no te entendí bien la pregunta. Si los periodistas de Estados Unidos, en este caso Time, lo ve como una imagen de reflejo de Donald Trump, ¿no? Sí, es un componente, te diría, complementario de la toma de decisión editorial que han hecho, porque, bueno, podrían también, primero que él se abrazó, no fue en visita oficial, ahí hay justamente en la entrevista pero usted no nos encontramos, fue simplemente un encuentro casual, no fue que buscamos una entrevista, bueno, pero como estamos en el mundo de las imágenes, puede ser que de alguna manera genere una onda a la moda de esta posmodernidad y de lo que encara el presidente Trump, ¿no? En eso yo no lo descartaría, pero te insisto, él también, periodísticamente hablando, más allá del análisis político, el presidente de la Nación vive realmente dentro de lo que estamos viviendo en este momento, que es una suerte de narcisismo de las masas. Algunas se contagian, otras no es tan fácil el asunto, o se pueden contagiar por un poquito de tiempo nada más. Y entonces ahí viene la segunda parte que estaban hablando ustedes. ¿Cuánto tiempo puede durar ese magnetismo? Hoy hay una señal negativa si uno mira esto de la inflación y los mercados. Así que fíjate vos lo versátil y lo efímero que son estos tiempos, ¿no? Ahora, Carlos, también a lo largo de todo el día de hoy, los periodistas estuvimos trabajando con una versión muy fuerte, la suerte o la continuidad del jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse, parecería estar echada. Quiero que podamos compartir este segmento de declaraciones que acaba de hacer el presidente de la Nación sobre la posibilidad de primeros cambios en el Gabinete Nacional en posiciones estratégicas. Vamos a mirarlo. Nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley bases. La ley bases puede salir bien o puede, digamos, salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no Posse solo, queda todos los ministros bajo análisis. Qué bomba esto, ¿eh? Qué bomba. ¿Por qué? Y porque no lo sabíamos.
Nadie lo sabe. No. O sea que usted puede revisar la situación de Pose, Guillermo Franco, Se revisan... Bueno, allí las declaraciones fueron hace muy pocos minutos. El presidente Javier Milei admite que tras la definición en el Congreso de la ley de bases, el gabinete puede tener modificaciones. Insisto, hoy un día cargado de rumores sobre el destino de Nicolás Pose. ¿Qué opinión te merece esta declaración que acabas de escuchar? Mira, estamos todo el tiempo gestionando rumores que nos distraen de otras cosas. Y por supuesto es muy pertinente la pregunta que ustedes hacen. Yo te diría que lo que hoy está circulando quiere neutralizar el contraste con el show, el festival de ayer, que en realidad de presentación de un libro que algunos han denunciado como plagio, directamente hay denuncias al respecto. Bueno, me parece que lo que se quiere, como esto es solapamiento de imágenes, para que no circule lo de ayer, cambiemos lo de hoy y hablemos de cambio de gabinete. Lo cierto es que hoy es un día muy complejo, porque evidentemente la presión de los que piden la devaluación y otros tipos de presiones y desacomodamientos están dando, digamos, la contraluz de toda esa brillantez que uno puede leer si lee la revista del TAN que acabamos de comentar, en donde está todo perfecto, somos los campeones del mundo, se bajó la inflación como nunca en la historia, fuimos bueno, todas estas cuestiones, que son cuestiones de mucha frivolidad las que se están afirmando, porque en la historia se sesga, en lo otro no se dice la verdad, se habló poco en profundidad de lo que está acarreando, sí, obtener el balance fiscal con déficit cero, pero no se habla demasiado de todo lo que está ocurriendo con el crecimiento de la pobreza, realmente ya estamos cerca del 50%, y además con la caída de vastos sectores sociales cada vez más en la indigencia. Carlos. Ese fenómeno... Yo entiendo lo que decís, es como tener una tapa con el personaje de Radical y por el otro una contratapa con estos otros factores que vos estás mencionando en este momento. De todas maneras, sacar a jugar la renuncia de un jefe de gabinete es un dato político y económico muy fuerte, además teniendo en cuenta la procedencia del ministro Nicolás Pose, que ha trabajado durante años en un importantísimo grupo económico aquí de la Argentina. ¿Pensás que estas definiciones del gabinete pueden postergarse hasta que pase, no el Pacto de Mayo, pero el acto de mayo, el sábado, el 25 en Córdoba? Yo creo que ese acto ya ha sufrido varias transformaciones, inclusive frente al título. Creo que se habló de un pacto, algunos lo vinculaban con el famoso pacto de la Moncloa. Estamos tan lejos de esas cosas. Miremos lo que pasa concretamente en el dominio del Parlamento hoy por hoy. Y entonces, digamos, ahí tenemos una nueva postergación. Esta es la política concreta, la nueva postergación para tomar, en definitiva, decisiones en torno a qué se hace con esa ley ómnibus y eventualmente con el decreto que está en vigencia, ¿no? Entonces esto no ayuda en el sentido de la estabilidad no tiene que ser una estabilidad económica solamente, tiene que ser una estabilidad donde más o menos sepamos qué rumbo tenemos. Y lamentablemente el tiempo pasa, pero acá, si vos sacás el tema de la cuestión macroeconómica, que hay que prestarle atención, como siempre digo, pero me gustaría como proyecto político escuchar otras iniciativas que ni se hablan. No se habla de la educación para nada, no se habla de la salud, se habla solamente del recorte, y se hace una propagandización muy
diría, discutida sobre qué entiende Milei por liberalismo. Esto se lo pueden preguntar a López Murphy, por ejemplo, Claro. que creo que en eso es bastante tajante. Claro, bien. Nada más que se ha cambiado el concepto de liberalismo por libertario, pero en ciertos aspectos tiene que ver con lo que ya vivimos en la historia argentina, por lo menos en los últimos 50, 60 años lo vivimos 8 veces. Muy bien, Carlos, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Me quedaba por sí o por no. Si vos tuvieras un secretario de culto que hizo las declaraciones que hizo el señor Nicolás Sánchez, discutiendo cuestiones que ya se discutieron en el Parlamento y que tienen fuerza de ley, ¿le pedirías que se quede o que se vaya, hablando de cambios en el gabinete? No, yo pediría que tengamos coherencia, ya está, se votó, terminemos, no busquemos conflicto tras conflicto, porque eso es la superficie, eso es la banalidad de la política, no es la política. Muy bien, Carlos Campolongo, buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ya sé